Caballeros, buenas tardes nuevamente. Esta es la clase del bloque número 2, Historia, donde seguiremos trabajando el tema de la unidad de economía. ¿Ya? Lo de hoy son los instrumentos de pago e instrumentos de ahorro. ¿Ya? Clase anterior fue el tema del funcionamiento del mercado, donde trabajamos el concepto del mercado, oferta, demanda, precios, algunos factores que fijan el precio como el costo de producción, la competencia de precios como ejemplos, y también el tema de los holdings, los trusts, los carteles, la importancia de la inversión de las empresas y los mercados de competencia perfecta como un mercado del Chile actual y un mercado de competencia imperfecta como sería un monopolio o un oligopolio, ¿cierto? Eso fue la clase anterior. Lo doy entonces. Primero, el objetivo y la fecha en su cuaderno lo saben, donde es conocer y analizar la importancia de los instrumentos de pago y el ahorro para potenciar la idea de consumo responsable, ¿ya? Como el pago a contado, en cuota o pago a crédito, ¿ya? Y los instrumentos como cuentas de ahorro, que vamos a trabajar en el transcurso de esta pequeña sesión. Primero, este extracto de un documento que habla de la realidad chilena del endeudamiento. El 41% de los chilenos están endeudados o le cuesta llegar a final de mes. Casi 7 millones de chilenos pueden pensar en la realidad de sus familias. A un 7% simplemente no le alcanza y se reendeuda. Casi 1 millón de chilenos y chilenas, o sea, no llegan a fin de mes, piden algún tipo de crédito para pagar la deuda que ya tienen, o sea que la deuda se empieza a volver cíclica, ¿ya? Siempre esa persona va a estar endeudada. Los más endeudados son las personas mayores de 65 años porque el tema de los medicamentos carísimos, las pensiones bajas y también porque estas personas sobre 65 años la gran mayoría está jubilado, ¿cierto? No tiene un trabajo con un sueldo mínimo, un sueldo estable, solamente dependen de sus pensiones en gran medida. El segmento D es el más endeudado, o sea, el segmento más bajo de la población. El 60% de las personas de este segmento se declara endeudado, o sea, más de la mitad de un sector medio o bajo está endeudado. El 79% de las personas que tienen hijos se declaran endeudados, ya, importante. El tema de la salud de los hijos, la educación, también el tema de la universidad, son muchos puntos que potencian el endeudamiento en Chile. Versus las que no tienen hijos, que solo alcanza el 30%, pero también están endeudados, una cifra considerable. Solo un 48% de los endeudados se declara feliz versus el 60% de los no endeudados. También el tema del endeudamiento trasciende un tema económico, trasciende el tema de la calidad de vida y el tema de la felicidad. El endeudamiento se extiende más allá de la dimensión económica, afectando la satisfacción con el hogar, con la propia salud, la apariencia física o incluso la relación de pareja, ¿cierto? Trasciende todas las dimensiones de la vida. Se vuelve algo muy, pero muy cotidiano. Eso es lo primero, un documento. Piensen en su familia si están endeudadas o no. Primero, el dinero, lo que es y los tipos de pago. ¿Ya? Si pensamos en el dinero actualmente, pensamos en el dinero físico, el que ustedes conocen, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pesos, 20.000 pesos, y también está el dinero como virtual, ¿cierto? Serían tarjetas de crédito. Pero acá dice, cualquier cosa, yo aquí le agregaría cosa económica o factor económico, que los miembros de una comunidad estén dispuestos a aceptar como pago de bienes y deudas, ¿cierto? Si pensamos en las formas de pago de deudas, de bienes y de servicios, principalmente bienes, en el siglo XV, XVI, estamos pensando en algún tipo de trueque, ¿cierto? El dinero recién estaba surgiendo. Después, con el transcurso de los siglos, surgen los diferentes tipos de moneda. En Chile en su tiempo estuvo el escudo, después cambió el peso, ahora está la moneda internacional, el dólar, el euro, ¿ya? Y por ende el dinero fue cambiando con el transcurso de los años. Y actualmente esta definición es como la que trasciende de lo que es dinero, ¿no? Tanto físico como virtual. El pago al contado como un tipo de pago, ¿ya? Uso de efectivo, cheques, tarjetas de débito o transferencia bancaria para pagar en solamente una cuota
en gran medida algún tipo de deuda, ¿cierto? Algún tipo de producto, ¿ya? También existe el pago contado cuando uno paga un pie y también pide 3 cuotas y te dan 3 cuotas sin interés. También puede ser considerado un tipo de pago al contado, pero en gran medida un pago al contado es pagar solamente con efectivo, cheques o tarjetas de débito o transferencias bancarias de una sola cuota o de un solo pago algún tipo de producto, ¿ya? Esto se realiza de forma muy reducida en Chile. Yo creo que el tema del pago a crédito o endeudarse está sobre el pago al contado. Pago a crédito. Uso de préstamos, avances en efectivo o tarjetas de crédito o petición de créditos bancarios, ¿cierto? Préstamos a bancos o a instituciones comerciales, avances en efectivos que se piden a casas comerciales como IT, Johnson, Ripley, La Polar, ocupar tarjetas de créditos donde se pagan con créditos bancarios como créditos de consumo, hipotecarios y comerciales, principalmente el hipotecario el más conocido por el tema de optar a casa, a vivienda, ¿cierto? Entonces, dinero, pago al contado, pago a crédito. Y obvio surge este concepto que es el interés, que dice, es un porcentaje que se traduce en un monto de dinero mediante el cual se paga por el uso del dinero, ¿claro? Ustedes saben que cuando se paga en cuotas o a crédito siempre hay un grado de interés. Interés por mantener la tarjeta, un interés del banco, y el interés fluctúa, también cambia dependiendo de la empresa, de la institución y del tipo de banco. Puede ser de 2%, de 10%, pero todo producto que se compra en una cantidad de cuotas tiene un grado de interés y es un negocio para las empresas porque ganan con el interés, ¿ya? Piensen también en su familia, también es voluntario. ¿Pagan intereses ustedes por algo? Piénsenlo. Seguimos. Entonces, ¿qué importancia tiene el ahorro y el consumo responsable? ¿Será importante ahorrar? ¿Será importante comprar pensando? Les pongo el tema de lo que está pasando ahora, que muchas personas están comprando productos de forma exagerada en los supermercados, se llevan 2 carros de supermercado llenos con mucha harina, papel higiénico, desinfectante. ¿Eso es consumir responsablemente? ¿Ya? Es pensar en el otro. Piénselo también ustedes. Lléganse una idea. También es voluntario si lo quieren responder. Entonces, la importancia del ahorro y la inversión. Primero, el ahorro es la parte del ingreso que no se destina al gasto y que se reserva para necesidades futuras. O sea, es la parte del ingreso, o sea, del sueldo que yo gano por algún trabajo que yo guardo para alguna necesidad futura, que puede ser salud, educación o vivienda, ¿ya? Mucha gente tiene vivienda propia o también se paga la universidad con un grado de ahorro importante. La clave del ahorro es la capacidad de juntar dinero de manera regular, ¿ya? O sea, que no sea un ahorro esporádico, el mes 1 sí, después el mes 2, 3, 4 no, después el mes 6 sí. La idea del ahorro es mantenerlo por el transcurso del tiempo. Pero también en el ámbito del ahorro influyen muchos factores importantes como la realidad del contexto social del país, el tipo de trabajo, el tipo de sueldo, etcétera, 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 ¿ya? Muchos factores que pueden influir en la capacidad de ahorro de una persona. Pregunta también para ustedes. Piensen en sus familias. ¿Ahorran o no ahorran? También lo pueden consultar si quieren. Voluntario. Inversión, ¿ya? Se refiere al empleo de un capital, o sea, de un dinero de lo que yo gano, en algún tipo de actividad económica o negocio con el objetivo de incrementarlo, ¿ya? Muchas personas cuando tienen la posibilidad de invertir, invierten en una bolsa de acciones, en algún club deportivo, o en alguna pyme, o en algún negocio, siempre y cuando esta inversión sea rentable. O sea, si yo invierto 10.000 pesos, yo no voy a invertir para ganar 8.000. Siempre estoy invirtiendo para ganar más de lo que yo invertí, ¿ya? Por ende, también les hago la pregunta a ustedes. ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque tienen que pensar que estos ámbitos de la economía son muy cotidianos, ¿ya? Gran parte de la población vive este proceso de ahorro e inversión. ¿Sus familias invierten en algo? Pueden pensarlo. En educación es invertir, ¿ya? La educación es muy importante. Entonces,
Acá está el recurso 37, que es un esquema donde pueden haber algunos de los instrumentos de ahorro y de inversión. Primero están las cuentas de ahorro, las clásicas, donde uno va guardando en los bancos dinero y ese dinero por una cantidad de tiempo va generando intereses, principalmente el ahorro de vivienda, depósito de dinero a plazos y ahorro previsional obligatorio, ya trabajadores dependientes. Es cuando uno como trabajador guarda dinero para la previsión, que en realidad sería la pensión o también la salud, y depende del empleador, o sea, de mi jefe, y del tipo de trabajo que estoy realizando. Y también el ahorro previsional voluntario, que principalmente está enfocado a las personas que trabajan de forma individual, que son dueños de las empresas o dueños de sus pymes, que son sus propios jefes, se podría decir de una forma, que tienen que pagar para guardar dinero, ¿cierto? Juntar dinero de forma voluntaria, en comparación con lo obligatorio que está acá, cuando depende de un empleador. Instrumentos financieros del ahorro, ¿ya? Y por este lado están los instrumentos financieros de inversión. Primero, fondos mutuos, que hay letras, está la A, la B, la C y la D, creo, donde uno invierte dinero y ese dinero se puede transformar en pérdida como también en ganancia. Depende de la letra, depende de la capacidad de riego de la letra, ¿ya? Y eso no lo voy a explicar ahora, que es muy complicado también de entender, ¿ya? O no es tan complicado, es un poquito enredado podría ser, ¿ya? Pero principalmente existen fondos mutuos donde muchas personas juntan su dinero para invertirlo en algún sector, ¿ya? Y ganan por temas también de interés. Acciones en la bolsa, podemos pensar en una bolsa, en un holding, en un cartel, ¿ya? O en un trust donde se invierten dineros en empresas o también puede ser en clubes deportivos, ¿ya? Donde también es una instancia para ganar por la inversión. Y también un instrumento financiero de inversión en la compra de la moneda extranjera, ¿ya? Pueden pensar en la actualidad el precio del dólar, mucha gente cambia monedas y compra dólares porque están más baratos, más caros, depende también de la situación del país, situación mundial, y por ende van ganando con esta compra de moneda extranjera, principalmente dólar y euro, ¿ya? Entonces, lo de acá son la importancia del ahorro y la inversión, lo que es ahorro, ingreso guardado para una necesidad futura, y este ingreso viene de un capital, de un trabajo establecido, y la inversión cuando yo invierto un capital financiero, dinero, en alguna actividad económica o en alguna empresa para yo ganar con esta inversión. Después de esto vienen tres recursos que grafican el nivel de endeudamiento de la sociedad chilena en gran medida, ¿ya? Primero, el recurso 34. Todos los hogares, tamaño del hogar, déficit de ingreso, o sea, la cantidad de ingreso por, como se podría decir, por capa social, por extracto social, tramo de edad, nivel de educación, ¿cierto? 1 o 2 personas, realiza ahorro el 26,4%, entre 6 personas y más, menos ahorro, el ingreso también importante, tramo de edad 35, 39, 50, 64, se dan cuenta que sobre 65, perdón, el ahorro disminuye, obvio, no hay tanta capacidad de ahorro, y nivel de educación que también es importante, básica, media, esto es formación técnica, profesional, universitaria, posgrado y otros. En contraste con el bajo nivel de ahorro en Chile, ¿ya? Ahorramos muy poco por el tema del sueldo mínimo, también por el tipo de trabajo. El 73% de los hogares de Chile tienen algún tipo de deuda, importantísima, ¿cierto? Mucha población tiene algún tipo de deuda. La deuda del internet, la deuda de la luz, del agua, de la casa comercial que saque ropa, ¿ya? El esquema se refiere a datos promedios y muestra en qué se endeudan las familias chilenas. El rubro con mayor endeudamiento es el consumo. Por eso hay que practicar el consumo responsable, aunque sea difícil de realizarlo. Familia. Se endeuda principalmente en educación, importante, en automóviles, cuando piden créditos para pagar la cuota del auto, en deudas como la luz, el agua, el cable,
la cuenta de Spotify, de Netflix, que también van subiendo y son considerables, y también en el tema del crédito hipotecario para optar a vivienda, y en consumo, por ejemplo, en consumo de la consola de Play, del televisor, del LED, del refrigerador, de la lavadora, etcétera, 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 ¿ya? Entonces también pueden pensar en sus familias en cuáles son los porcentajes que están más endeudados. O si no están endeudados sería lo ideal, que tuvieran capacidad de ahorro, que tuvieran capacidad de consumo responsable, sería maravilloso y espero que lo puedan aplicar. ¿Ya? Sé que es complicado, pero espero que lo puedan aplicar. La siguiente tabla muestra el porcentaje de personas endeudadas con créditos de consumo, o sea, para comprar esto. Y el porcentaje de personas con deudas impagas, ambos por tramo de ingreso, ¿ya? O sea, inferior a 250, entre 250 y 500 mil pesos, y sueldos que son bastante altos por acá. Vámonos con los dos primeros porque muchas personas ganan bajo 250 o están entre los 250 y los 500, principalmente porque el sueldo mínimo está en 320 mil pesos. Pensemos, número de deudores total. Principalmente los deudores están acá, en esta cifra. 36,8% personas que tienen el sueldo mínimo y un 14,3% personas que tienen menos de un sueldo mínimo. Y también estas personas que están en este tramo son las personas que también tienen las deudas impagas, con un 12,7% acá y 16,5% acá, ¿ya? Entonces también se dan cuenta que las personas que ganan menos están más endeudadas, en comparación con una persona que gana sobre 2 millones de pesos, que su nivel de endeudamiento es más reducido, aunque las deudas igual son mayores por el tema de la cantidad de dinero que gasta. Entonces, resumiendo, primero los niveles de endeudamiento de Chile, tres gráficos que pueden dar a conocer cómo está Chile actualmente, pueden pensar en su familia, yo lo he dicho muchas veces, pero es importante. Lo que es el ahorro, la inversión, un pequeño esquema de los instrumentos de ahorro y inversión. ¿Qué importancia tiene el ahorro y el consumo responsable? Piensen también en ustedes, si son consumidores responsables, tienen capacidad de ahorro, ¿ya? Sus familias. Lo que es el dinero y cómo ha cambiado esta concepción de dinero, ahora un dinero más virtual, que es pagar al contado y pagar a crédito como créditos de consumo, hipotecario y créditos comerciales, y lo que es el interés, ¿cierto? Que gran parte de las personas y de todos los chilenos, me incluyo, pagamos algún grado de interés de algo. Y un pequeño documento de la realidad de endeudamiento en Chile. Entonces, la actividad de hoy día es la siguiente. Tienen que observar estos tres gráficos, es solamente capacidad de análisis de fuente y de gráfico, y responder las preguntas que están acá. Primero, ¿en qué tramos de ingresos se concentra la mayor cantidad de deudores? ¿A qué se podría deber esto? Se van acá y ven en qué tramo, a ver, en el tramo 250-500 son la mayor cantidad de deudores, o acá abajo, y ustedes van viendo el tramo, el gráfico, y responden. Deudores, acá. Deudas impagas. ¿Qué relación existe entre los niveles de ingreso de un grupo familiar y su nivel de deuda? ¿Ya? Ven los gráficos también, y por ejemplo, esta familia gana sobre un millón de pesos. Tienen que ver la relación entre el ingreso, la cantidad de dinero que ganan y su nivel de deuda. Está conectada, una persona que gana más dinero gasta menos, está menos endeudado, las personas que tienen mucho menos dinero están más endeudadas y es una relación, y me explican. 3. ¿Qué tipo de deudas poseen los chilenos? ¿Ya? Pueden pensar por deudas bancarias. Esto es como más una pregunta. También pueden observar acá y responder esta pregunta, pero también pueden pensar en su realidad o lo que han visto. ¿Qué tipo de deudas poseen los chilenos? Por ejemplo, deudas bancarias, educacionales, por salud, hipotecaria, por consumo. Y ahí ustedes pueden pensar y colocar las deudas que yo creo que son los chilenos son esta, por esta razón. ¿Eh? ¿Serán necesarias o a veces solamente son por un consumo irresponsable? ¿Cuáles podrían evitarse? Pueden pensar también. ¿Cuáles podrían evitarse? Se podría evitar, no sé, por gastar por ejemplo, en comprarse el último juego del Call of Duty o el último PES o FIFA en el ámbito más de los juegos de las consolas, ¿ya? Entonces, piensen esto, ¿ya?
Entonces, lo de hoy día fue esto, instrumentos de pago y ahorro, y ya trabajamos todos estos puntos importantes. Esta es la actividad, se realiza en relación con estos gráficos y la última pregunta más abierta, ¿ya? Saben, actividad, aquí anotan las preguntas y responden en sus cuadernos, ¿ya? Eso fue lo de hoy, que estén muy bien, nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho, saludos para ustedes y para sus familias. Adiós.